Cuando mi hijo tiró los folletos del asilo sobre la mesa, golpeando mi taza de café, me miró con frialdad y le dijo a su esposa, lo suficientemente alto para que yo oyera, «Ya basta, ese viejo no merece nada». Sentí el ácido subir por mi garganta. Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaron tanto que no pude hablar. Pero lo que él no sabía es que su codicia acababa de firmar su propia sentencia. Antes de contarte cómo se desmayó al leer mi testamento, suscríbete y activa la campanita. Esta no es solo mi historia. Es una lección de vida sobre la justicia y la dignidad que muchos necesitan escuchar. Quédate hasta el final. Porque la verdadera sorpresa no fue lo que le dejé, sino lo que le quité. Mi nombre es Arturo Vidal. Tengo 71 años y vivo en un pequeño pueblo de Asturias, aquí, en el norte, donde el verde es más verde y la lluvia sabe ahogar. Durante 45 años, fui carpintero. No un carpintero de muebles finos, entiéndanme, sino uno de los de antes, de los que levantan estructuras. Mis manos, ay, mis manos, si las vieran ahora, solo notarían la artritis, los nudillos hinchados, la piel como el pergamino. Pero yo veo otra cosa. Veo cada viga que pulí, cada clavo que hundí. Estas manos huelen a cedro y a sudor. Y no hay jabón en el mundo que quite ese olor a trabajo honesto. Me enorgullece decir que construí, o ayudé a construir, casi la mitad de las casas de esta colina. Conozco sus cimientos, conozco sus vigas maestras, sé qué casas crujen con el viento del norte y cuáles aguantan la humedad del valle. Pero de todas las obras que he hecho, la casa de la que estoy más orgulloso es esta. Esta misma donde estoy sentado ahora, porque esta no la hice solo. Esta la construí con mi amada esposa, Elena. Mi Elena, que en paz descanse. Cada ladrillo de este lugar tiene una historia con ella. Recuerdo cuando pusimos los cimientos. Yo cavaba, y ella me traía limonada, sentada en un tocón, leyendo poesía en voz alta. Decía que así, las paredes tendrían alma. Ella diseñó la ventana de la cocina, esa que da al jardín, para poder ver los manzanos mientras cocinaba. Un carpintero necesita luz, Arturo, me decía, y una cocinera necesita algo hermoso que mirar. Ella era el alma, yo era las manos, Elena y yo. Fuimos un equipo. No hay otra palabra. Éramos un bloque sólido. Lo nuestro no fue fácil. Éramos jóvenes y no teníamos nada más que ganas. Ahorramos cada céntimo. Y cuando digo cada céntimo, lo digo literalmente. Yo trabajaba en el taller todo el día, y por las noches, aceptaba trabajos extra. Reparaciones, cercas, lo que fuera, doble turno, como se dice ahora. Elena era maestra en la escuela del pueblo. Su sueldo, íntegro, iba a la libreta de ahorros. El mío, para vivir, o malvivir, dirían algunos. Pero éramos felices, porque sabíamos que estábamos construyendo algo juntos. Esta casa, nuestro futuro. Y entonces, cuando la casa por fin estuvo terminada, cuando por fin pudimos sentarnos en nuestro propio porche a ver llover, llegó Mateo. Cuando Mateo nació, nuestra vida estuvo completa. De repente, todo el sacrificio, todos los turnos dobles, todas las cenas de pan y café, todo tuvo sentido. Era él, era nuestro proyecto. Recuerdo sus primeros pasos. Aquí mismo, en este mismo pasillo. Se agarraba a mis pantalones de trabajo, manchándolos de polvo de yeso. Elena aplaudía desde la cocina, llorando de emoción. «Anda, mi rey, anda con papá». Y yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Más orgullo que si hubiera construido una catedral. Cuando creció un poco, intenté enseñarle el oficio. Le hice un martillo pequeño, de madera de haya, con su nombre grabado. «Mira, Mateo», le decía, «así se agarra, con firmeza, pero dejando que la herramienta haga el trabajo». Él lo intentaba, pero se golpeaba el dedo y lloraba. Se frustraba. Nunca tuvo la paciencia para la madera. Él era más como Elena, más de libros, más de cabeza. Y yo lo acepté. Claro que lo acepté. Todo lo que hice desde ese día, cada viga que levanté, cada techo que reparé, fue para él. Para que él no tuviera que usar las manos como yo. Para que él pudiera usar la cabeza, para darle la vida que yo no tuve
la que yo solo podía soñar mientras lijaba tablones, hasta que me sangraban los dedos. Pagamos su universidad. Elena y yo nos quitamos de todo. No más cenas fuera. No más ropa nueva. Las vacaciones. ¿Qué era eso? Las vacaciones eran sentarse en el porche, pero no importaba. Porque veíamos sus notas, su orgullo cuando venía a casa, y nos hablaba de economía, de leyes, de cosas que nosotros apenas entendíamos. Se estaba convirtiendo en un hombre, diferente a mí. Mejor. O eso creía yo. Cuando terminó y encontró trabajo en la ciudad, lo primero que quiso fue un coche. Yo aún tenía mi vieja furgoneta, la que olía a disolvente y serrín. Pero él necesitaba dar una imagen, así que Elena y yo sacamos lo que quedaba en la libreta. «Es una inversión, Arturo», me dijo ella. Y yo asentí. Poco después, conoció a Sonia. Y decidieron casarse. Una boda. Bueno, una boda de ciudad, más grande de lo que podíamos permitirnos. Pero Mateo vino. Papá, es importante para Sonia. Su familia. Ya sabes. Sabía que nos veían como los del pueblo, los paletos. Así que vendí un pequeño terreno que tenía mi padre, uno que guardaba por si las moscas. Y les dimos la entrada para su piso, para su boda. Que empiecen bien. Elena, le dije, que no pasen lo que pasamos nosotros. Qué equivocado estaba. El golpe vino hace 5 años. Elena empezó a sentirse cansada. Ella, que era un torbellino. Ella, que nunca paraba. Cáncer. La palabra cayó en nuestra cocina como una bomba, y todo cambió. Cuando Elena enfermó, Mateo estuvo allí. Al principio, venía los fines de semana. Traía flores. Pero fue diferente. Lo noté. Había una distancia. Como si le diera miedo. Como si la enfermedad fuera algo sucio. Yo cuidé de Elena. Yo la cuidé día y noche durante 2 años. Dejé el taller. Mis manos, acostumbradas a la garlopa, aprendieron a bañarla, a cambiarla, a cocinarle purés que apenas probaba. Vi a mi Elena, mi roble, consumirse. Vi cómo se apagaba. Le leía la misma poesía que ella me leía a mí cuando construíamos la casa. Sus últimas semanas, dormí en un colchón en el suelo, a su lado, porque no quería que se despertara sola. La sostuve en mis brazos cuando dio su último aliento. Fue un martes. Llovía. La sostuve y le dije que la quería, y que todo estaba bien, que nuestro hijo estaba bien, que yo estaba bien. Le mentí, porque en cuanto ella se fue, yo me rompí. Mateo lloró en el funeral. Sí, lloró. Lo vi secarse las lágrimas. Sonia le agarraba del brazo, pero al día siguiente del entierro, mientras yo estaba sentado en esta misma mesa, incapaz de moverme, mirando la taza de café que Elena nunca se tomaría, Mateo se sentó frente a mí. Carraspeó. «Papá», me dijo, «sé que es un momento difícil, pero tenemos que hablar de los papeles de la casa». Yo no podía creer lo que oía. «¿Los papeles? ¿Qué papeles, Mateo?» «Pues, la casa, papá. La herencia. Con mamá ya no estando. Hay que arreglarlo. Ponerla a mi nombre. Por si acaso. Por el papeleo». Ni siquiera habían pasado 24 horas. La casa aún olía a las flores del velatorio. Y él estaba hablando de papeles. Le dije que no era el momento. Le dije que se fuera. Desde que Elena se fue hace 3 años, esta casa se siente gigante, vacía. El eco de mis pasos es lo único que me acompaña. Pero es por mí por hogar. Es el último pedazo de ella que me queda. Mateo y Sonia vienen menos. Mucho menos. Siempre están ocupados. El trabajo, un viaje, los niños, porque tuvieron hijos, mis nietos, a los que apenas veo. La excusa perfecta. Yo tontamente intento mantener la tradición de la cena dominical, la que Elena empezó. Preparo sus recetas, estofado, fabada, pongo la mesa con la vajilla buena, y espero. Casi siempre llaman a última hora. «Papá, imposible hoy. Surgió algo, y cuando vienen, sé que solo vienen por obligación. Lo veo en sus caras.
Lo veo en cómo Sonia mira el gotelé de las paredes, cómo critica mis muebles viejos. Arturo, esto es muy grande para ti solo. Deberías pensar en algo más práctico. Yo aguantaba. Aguantaba por Mateo, porque es mi hijo, porque debajo de ese hombre de negocios estresado, yo quería seguir viendo al niño del martillo de haya. Yo creí que había criado a un buen hombre. A pesar de esa frialdad, de ese desliz tras el funeral, yo seguía pensando que, en el fondo, mi hijo me quería. Creí que lo había hecho bien, pero esa tarde, cuando tiró esos folletos sobre la mesa, cuando fingí dormir en el sillón y escuché lo que le dijo a su esposa, esa tarde me di cuenta de mi terrible error. La procesión, como se suele decir, iba por dentro. Yo seguía mi rutina, cuidando de la casa, hablando solo más de lo que me gustaría admitir, pero esa sensación de que mi hijo me veía diferente. No se me iba, me veía como una carga. Lo notaba en sus llamadas cortas, en sus visitas de médico, pero todo se intensificó, todo cambió. Hace exactamente 2 meses, era octubre. Aquí en Asturias, octubre significa humedad. Significa que las hojas de los manzanos caen y crean una alfombra resbaladiza en la piedra del jardín. Yo salía a por leña para la chimenea de la cocina, la que siempre usábamos Elena y yo. Y pasó. Una tontería. Pisé mal una hoja mojada, el pie se me fue y caí. Caí de lado, sobre la cadera. No fue nada, se lo digo yo. Un golpe seco. Me quedé allí, en el suelo húmedo, más por el susto que por el dolor. Me palpé la cadera. Nada roto, Arturo, me dije, solo el orgullo magullado. Me levanté apoyándome en el leñero, me sacudí la tierra de los pantalones y seguí con lo mío. Por la noche, me dolía un poco, claro. Un moratón. Normal a mis 71 años. Cometí el error de contárselo a Mateo. Llamó esa noche. Su llamada semanal de 5 minutos. ¿Qué tal, papá? Bien, hijo. Bien. Bueno, tuve un pequeño susto hoy. Me resbalé en el jardín. Silencio al otro lado. No un... ¿Estás bien? No un... ¿Te has hecho daño? Oí un ajá. ¿Ves? Ya te lo decía yo, papá. Esa casa es peligrosa. Y ahí empezó. Fue como si esa pequeña caída hubiera sido la señal que estaban esperando. La excusa perfecta. A partir de esa semana, las visitas dejaron de ser quincenales. Empezaron a venir casi a diario. Al principio pensé, mira, se ha preocupado. Quizás sí le importo. Qué iluso. No venían con preocupación. Venían con inspección. Llegaban sin avisar. Mateo, directo del trabajo, con su traje caro, y Sonia, con su bolso que seguro costaba más que mi pensión de un mes. Entraban en por mí por casa, en la casa que construí, como si fueran inspectores de sanidad. Sonia se iba directa a la cocina. La oía abrir el frigorífico. Arturo, por Dios, este yogur caducó ayer. ¿Pero tú miras las fechas? Pasaba el dedo por la encimera, la que yo había limpiado esa misma mañana. Ay, Arturo, esto está muy sucio. Con el polvo que hay aquí, podrías enfermar. No se puede vivir así. Cada palabra era un pequeño martillazo. Sucio. Caducado. No se puede. Me hacían sentir inútil. Un viejo que ya no sabe ni cuidarse solo. Mateo, mientras tanto, hacía la inspección técnica. Se paraba frente a los escalones que llevan al piso de arriba, los que hice con madera de roble macizo. Los miraba con el ceño fruncido. Papá, me decía, con ese tono paternalista que había adoptado, ya no estás para subir y bajar esto. Es un peligro. Un día vas a fallar, te vas a caer por aquí. ¿Y quién se va a enterar? Hijo, llevo subiendo y bajando estas escaleras 40 años. Le respondía yo, intentando mantener la calma. Ya, papá, pero ya no tienes 40 años. Seamos realistas. Me trataban como a un niño. Peor, como a un mueble viejo que estorba. Cada visita era un ataque a mi autonomía. Revisaban mi despensa. Cuestionaban lo que comía. Sonia incluso un día me reorganizó las medicinas, poniéndolas en uno de esos pastilleros semanales de plástico feo. Para que no te equivoques, Arturo.
como si yo fuera tonto. Aguanté. Aguanté una semana. 2. 3. Pero la presión era constante. Ya no eran indirectas. Eran frases directas. Papá, esto es demasiado para ti. Arturo, tienes que pensar en tu futuro. Mateo y yo hemos estado hablando. Y creemos que necesitas ayuda. Yo sabía lo que querían. Lo supe desde el día que Elena murió, y Mateo preguntó por los papeles. Querían la casa. Mi caída solo había acelerado su plan. Pensé que su ansiedad venía del miedo a que yo tuviera un accidente y el papeleo se complicara. Seguía pensando que, en el fondo, había algo de preocupación, así que, en mi infinita estupidez, decidí que tenía que calmarlos, demostrarles que estaba bien, que el capitán seguía al mando de su barco. Y sobre todo, quería calmar su ansiedad por la herencia. Decidí organizar una cena especial. Sí, una cena, como las de antes, como cuando Elena vivía y la casa olía a hogar y no a hospital. Quería hablar con ellos, sin presiones, sin inspecciones. Quería cocinarles algo bueno. Quería que vieran que este viejo todavía podía preparar un banquete. Y después del café, con la barriga llena y el corazón contento, pensaba hablarles. Mi plan. Ay, qué ingenuo era. Mi plan era discutir mi testamento original. Yo tenía un testamento hecho desde hacía años, uno que hicimos Elena y yo. Simple, sencillo. El día que faltemos los dos, todo lo que tenemos es para nuestro hijo, Mateo Vidal. Un testamento simple donde les dejaba todo. La casa, el terreno, los 4 duros que teníamos ahorrados en el banco. Pensé, pobre de mí, que si se lo recordaba, si les decía, hijos, no tienen de qué preocuparse. El día que yo falte, todo esto es suyo. Está firmado y ante notario. Así que dejen de agobiarme, que no me voy a morir mañana. Pensé que eso calmaría su ansiedad, que dejarían de tratarme como a un incapaz. Quería que entendieran que no hacía falta empujarme a la tumba, que su futuro estaba asegurado. Solo les pedía tiempo. Solo les pedía que me dejaran vivir mis últimos años en paz. En mi casa. Elegí un sábado. Ese sábado, me levanté al amanecer. Fui a la plaza, al mercado. Compré la mejor ternera que encontré. Verduras frescas. Una barra de pan de leña, de las que crujen. Iba a preparar el estofado favorito de Elena. Ese que hacía ella, con vino tinto y laurel, y que tardaba 4 horas en cocinarse a fuego lento. Pasé todo el día en la cocina. Y fue un buen día. Hacía tiempo que no me sentía tan útil. Piqué la cebolla. Doré la carne. El olor del sofrito llenó la casa. Era un olor a domingo, a familia, a buenos tiempos. El por chup chup por de la cazuela. Era la única música que necesitaba. Puse la mesa. No la mesa de diario de la cocina. Puse la mesa del comedor. La grande. Saqué el mantel bueno, el que Elena guardaba para las ocasiones. Y saqué la vajilla buena, esa que compramos pieza a pieza, con los ahorros de meses. Puse las copas de vino. Hasta corté unas flores del jardín, unas camelias tardías, y las puse en un jarrón. Quería que fuera una noche de paz. Quería que recordáramos quiénes éramos. Que éramos una familia. A las 9 sonó el timbre. Puntuales. Demasiado puntuales. Como si vinieran a una reunión de negocios, no a cenar con su padre. Abrí la puerta con la mejor de mis sonrisas. Hijos, pasad, pasad. Qué bien que hayáis venido. Mateo entró. Serio. Me dio 2 besos al aire, sin tocarme. Hola, papá. Sonia entró detrás. Y noté que traía algo en la mano. Una carpeta de plástico brillante. Arturo. Qué bien huele, dijo ella. Pero su sonrisa era falsa. Era una mueca que no le llegaba a los ojos. Yo la invité a pasar al salón. Sentaos, que ya casi está la cena. ¿Tomáis un vino? Un segundo. Arturo, dijo ella, deteniéndose en mitad del pasillo. No soltó la carpeta. Antes de nada, Mateo y yo queríamos enseñarte algo.
El olor del estofado seguía flotando en el aire. Pero de repente, a mí me empezó a oler a quemado. «Mira», dijo Sonia, abriendo la carpeta y sacando unos papeles. Eran folletos, papel brillante, con fotos a todo color. Los puso sobre la mesa del comedor. Encima del mantel bueno, hemos encontrado un lugar maravilloso. Se llama Villa Dorada. Está aquí cerca, en la costa. Mira qué vistas. Cogí el folleto. Eran fotos de ancianos sonrientes, ancianos jugando al bingo, ancianos paseando cogidos del brazo de enfermeras. «¿Qué es esto, Sonia?», pregunté, aunque mi corazón ya lo sabía. «Es una residencia, Arturo», dijo ella, con esa voz dulce y venenosa. «Un sitio de lujo. Tienen cuidados 24 horas. Médico permanente. Actividades». Mateo intervino. «Papá, es la solución perfecta. Podrías vender esta casa tan grande». Ahí estaba. La palabra clave. Vender. Y con ese dinero, podrías vivir allí como un rey, sin preocupaciones, sin peligro de caídas. Mi corazón se hundió. Se fue al fondo del pozo. Ni siquiera habían probado el estofado. Ni siquiera se habían sentado. Habían venido a cerrarme el trato, a echarme de mi vida. Pero, acerté a decir, «Pero si yo estoy bien». «No, Arturo, no estás bien», dijo Sonia, tajante. «Te caes. Te olvidas de la comida. La casa está sucia. No eres objetivo. La cena que había preparado con tanta ilusión, se volvió tensa. Nos sentamos. Les serví el estofado. Comieron, pero comían, mecánicamente, como si tuvieran prisa. Yo intentaba hablar de los viejos tiempos. «Mateo, ¿te acuerdas de este estofado? Tu madre lo hacía cuando ganaba el equipo de fútbol». Él solo asintió, con la boca llena. «Sí, papá, está bueno». Pero en cuanto dejaba el tenedor, volvían a la carga. No hablaban del pasado. Solo hablaban de mi futuro y mi seguridad. «Piénsalo, papá», decía Mateo. «En Villa Dorada tendrías compañía. Gente de tu edad». «Mi compañía es mi casa», repliqué yo, empezando a enfadarme. «La casa es un lastre, Arturo», dijo Sonia. «Impuestos, mantenimiento, te estás matando para nada». Noté cómo Mateo miraba el reloj. Disimuladamente, pero lo miraba. Tenía prisa. Tenía prisa por jubilar a su padre. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. El plan de hablarles del testamento. Qué ridículo me pareció entonces. Se me quitaron las ganas. Comprendí que daba igual lo que yo dijera. Daba igual que el testamento estuviera a su nombre. Ellos no querían la casa por cuando yo faltara. La querían por ahora. Terminamos de cenar en silencio. Recogí los platos. Sonia se levantó para ayudarme, pero en realidad era para inspeccionar la cocina otra vez. Le serví café. Nadie hablaba. Mateo miraba el móvil. Sonia miraba los folletos de Villa Dorada que seguían sobre la mesa. Estaban esperando a que yo cediera, a que dijera, «Sí, hijos, tenéis razón. Soy un viejo inútil. Llevadme a ese asilo y vended mi casa». Me sentí agotado, derrotado. Y de repente, tuve una idea triste, pero necesaria. «Ay», bostecé, frotándome los ojos. «Perdonadme, hijos, pero es que esta semana estoy muy cansado. La verdad creo que me voy a quedar frito aquí mismo». Me acomodé en mi viejo sillón de orejas, el que está al lado de la chimenea. El sillón donde Elena solía leer. «Papá, no te duermas», dijo Mateo, molesto. «No hemos terminado de hablar. Solo 5 minutos, hijo. Un descanso». «Estoy muy cansado», murmuré. Cerré los ojos, pero no me dormí. Mantuve la respiración tranquila. Relajé los músculos. Hice ver que el cansancio me había vencido. Mi corazón, sin embargo, latía con fuerza contra mis costillas. Sabía que, si me quedaba quieto, si creían que el viejo estaba dormido, si bajaban la guardia, dirían la verdad. Escuché el silencio durante 1 minuto. Luego, el susurro de Sonia. «¿Ya está?». Se durmió, y entonces empezó la verdadera conversación. Estaba allí,
En mi viejo sillón de orejas, con los ojos cerrados, pero el alma despierta, cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta. El corazón me golpeaba las costillas, pero forcé mi respiración a ser lenta, profunda, el falso sueño de un viejo. La televisión seguía encendida, un murmullo de fondo que apenas lograba tapar el tic-tac del reloj de pared. El reloj que Elena y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Tic-tac, marcando el ritmo de la traición. En la mesa del comedor seguían los restos de la cena. El estofado que había cocinado con tanta ilusión, ahora frío. Los folletos de Villa Dorada brillaban bajo la luz de la lámpara. Escuché el sonido de una taza al posarse en un plato. Un sonido seco, impaciente. Y entonces oí la voz de Sonia. No era su voz de «Ay, Arturo, qué bien hueles». No, esta era otra voz. Un susurro bajo, sibilante, como el de una serpiente. ¿Hablaste con el abogado sobre la incapacitación? Se está poniendo terco. Mateo. Incapacitación. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Incapacitación. Declararme loco. Declararme inútil. Quitarme mi nombre, mi casa, mi firma, todo por lo que había trabajado, todo lo que Elena y yo habíamos construido. Sentí un frío helado subirme por la espalda, pero no me moví. Ni un músculo. Se está poniendo terco. ¿Terco? ¿Yo era terco por querer vivir en mi propia casa? ¿Por respirar mi propio aire? ¿Por dormir en la cama donde mi esposa murió? Escuché a Mateo suspirar. Un suspiro largo, cansado. No era el suspiro de un hijo preocupado. Era el suspiro de un empresario frustrado al que un mal negocio se le está alargando. Lo sé, respondió mi hijo. Su voz era apagada. Pero el abogado dice que necesitamos más pruebas. El viejo es duro. El viejo. No papá. No mi padre. El viejo. Ahí estaba. Eso era yo para él. El viejo. Un obstáculo. Un problema a resolver. El viejo es duro. Claro que soy duro. La vida me hizo duro. El trabajo me hizo duro. Ver morir a mi esposa me hizo duro. Pero esta dureza no la conocía. ¿Pruebas? Pensé yo, mientras mi sangre empezaba a hervir lentamente. ¿Qué pruebas? El yogur caducado que encontraste. Sonia. Mi caída en el jardín, las escaleras que son un peligro. Comprendí de golpe. Las visitas, las inspecciones, las preguntas. No era preocupación. Estaban recopilando datos, construyendo un caso, el caso para robarme mi vida. Sonia volvió a hablar. Su voz era pura impaciencia. No tenemos tiempo, Mateo. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Para que yo muriera. Para que les ahorrara el trámite. Y entonces, soltó la bomba. La verdad. El corazón podrido de todo el asunto. Tus deudas. Nos están ahogando. Nos van a ejecutar. Esa casa vale una fortuna. Una maldita fortuna. Y él solo se sienta en ella. Toiras. Claro. Las deudas. Siempre las deudas. Recordé aquella vez, hace 10 años. La inversión que salió mal. La camioneta que tuve que vender para tapar su agujero. Las promesas de nunca más, papá. Mentiras. Todo había sido una mentira. No era por mi seguridad. No era por mi salud. Era por la casa. La mina de oro, como la llamó después. El cajero automático. Y yo. Yo solo estaba sentado en ella. Estorbando. Ocupando un espacio que ellos ya consideraban suyo. Hubo una pausa larga. El tic-tac del reloj parecía gritar en el silencio. Tic-tac. Escuché el crujido de una silla. Mateo se había levantado. Oí sus pasos sobre el suelo de madera que yo mismo había instalado. El tercer tablón junto a la chimenea, ese siempre crujía, caminaba de un lado a otro. Nervioso. Atrapado. ¿Y qué quieres que haga, Sonia?, dijo al fin, su voz subiendo de tono. Rota por la desesperación. No quiere firmar el poder. ¿No lo entiendes? No quiere ir a la residencia. El poder. Un poder notarial. Claro. Si el viejo no firma, le quitamos la capacidad de firmar. Si no se va por las buenas, lo echamos. Hazle entender, dijo Sonia. 2 palabras. Frías. Una orden.
Mateo dejó de caminar. El silencio volvió a caer. Podía sentir su mirada sobre mí, en el sillón. ¿Estaría comprobando si seguía dormido? Contuve la respiración. Y entonces, Mateo dijo las palabras que partieron mi vida en dos. Las palabras que nunca, jamás, podré olvidar. Las palabras que están grabadas a fuego en mi memoria, como una marca de ganado. Su voz ya no era desesperada. Era fría. Era muerta. Era la voz de un extraño. Soñá, déjà vu. ¿No ves? Hizo una pausa. Ese viejo no merece nada. El aire. El aire salió de mis pulmones. Fue como si me hubieran golpeado de verdad. Un golpe sordo, en el pecho, que me dejó sin respiración. Ese viejo no merece nada. Ni la casa, ni el dinero, ni el respeto, ni el amor. Nada. Mi hijo. Mi Mateo. El niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que le había curado las rodillas, el hombre al que le había pagado la universidad con el sudor de mi espalda. Solo está estorbando, continuó, sentenciándome. Estorbando. Lo que tiene debería ser nuestro. Ya hemos esperado suficiente. Estorbando. Como un mueble roto. Como una silla coja. Un estorbo. Ya no sentía dolor. El dolor se había ido. Ya no sentía tristeza. La tristeza se había evaporado. Sentí una rabia fría. Una rabia lúcida. Afilada como un formón recién afilado. El viejo acababa de despertar. Abrí los ojos. El silencio fue total. Se congelaron. Sonia soltó la taza de café. Oí cómo se rompía contra el suelo de piedra. Pero nadie se movió a recogerla. Sus ojos estaban fijos en mí, abiertos como platos, su rostro pálido como la cera. Mateo. El rostro de Mateo fue una obra de teatro. Primero, pánico. Pánico puro. Infantil. El niño pillado robando galletas. Pero duró solo un segundo. Ese pánico se transformó. Se endureció. Se convirtió en ira. Ira por haber sido descubierto. No vergüenza. No arrepentimiento. Ira. Ya no tenía sentido fingir. Ni yo, ni ellos. Me moví en el sillón. Cada crujido de la vieja tela pareció resonar como un trueno. ¿Un estorbo? Pregunté. Mi voz no sonó como yo esperaba. No sonó débil. No sonó temblorosa por la vejez. Temblaba, sí, pero era de esa rabia fría que me recorría las venas. ¿Eso soy para ti, Mateo? ¿Un estorbo? Mi hijo tragó saliva. Intentó recomponerse. Papá, yo no. Pensé que estabas dormido. Tartamudeó. La excusa patética de un culpable. Pues estaba despierto, grité, poniéndome de pie. El dolor de la cadera me pinchó, pero lo ignoré. La adrenalina era un fuego que me quemaba por dentro. Despierto. Y lo oí todo. Caminé hacia ellos, hacia la mesa del comedor. Señalé los folletos de Villa Dorada. Incapacitación. Escupí la palabra. Pruebas. Me giré hacia Mateo. Lo miré fijamente a los ojos. Lo oí, Mateo. Lo oí perfectamente. Ese viejo no merece nada. Mi grito resonó en la casa. La casa que yo había construido. Sonia fue la primera en recuperarse. Siempre era la más rápida. Se cruzó de brazos. Su miedo se convirtió en desafío. Bueno, ya que lo oíste, dijo, con una frialdad que helaba la sangre. Arturo, seamos honestos. Ya no puedes cuidarte solo. Esto es un desastre. Te caes. La comida se pudre. Es por tu bien. ¿Por mi bien? Repliqué, riéndome. Una risa seca, amarga. Qué casualidad que mi bien sea tan bueno para vosotros. Me volví hacia mi hijo. O será, por el bien de tus deudas, Mateo. Ahí le di. El rostro de mi hijo se descompuso. El color desapareció de su cara. Se puso blanco, luego verde. Había descubierto su secreto, su vergüenza, el motor de toda esa crueldad. Ya no era mi hijo. Era un animal acorralado. Tú no sabes nada. Escupió. La rabia explotó. Sus ojos se inyectaron en sangre. No tienes ni idea de nada. De los negocios. De la vida real. Se acercó a mí, amenazante. Era más alto que yo.
más fuerte. Pero yo no retrocedí. Solo eres un viejo terco sentado en una mina de oro. Gritó, señalando el suelo, la casa. Una mina de oro que se está pudriendo contigo. Esta mina de oro, le dije. Mi voz ahora baja, peligrosa. La construí con mis manos. Mientras tú estudiabas con mi dinero, dame igual, gritó. Se acabó el teatro, papá. Firma los papeles. Firma el poder para vender. No voy a firmar nada, le dije. Y ahora, váyanse de mi casa. Que nos vayamos. Se rió Sonia. Ay, Arturo, no lo entiendes. No te lo estamos pidiendo. Mateo me señaló con el dedo. Su mano temblaba de furia. Escúchame bien, viejo. O firmas esos papeles por las buenas. O te juro por mi vida, que la semana que viene haremos que un juez te los haga firmar. Veremos qué dice cuando le llevemos las pruebas de que estás senil. Esa fue la última palabra. La amenaza final. Incapaz. Senil. Loco. Fuera die. Vas a arrepentirte de esto, gritó Mateo. Agarró a Sonia del brazo. Vámonos. Está loco. El abogado tenía razón. Se dirigieron a la puerta. No miraron atrás. Oí la puerta abrirse. Y luego, el portazo. Un golpe violento que hizo temblar la foto de Elena en la pared. Y yo me quedé solo, en mitad del comedor, con el olor del estofado frío, los folletos del asilo y los pedazos de la taza rota de Sonia en el suelo. El silencio que cayó después fue el silencio más ruidoso que he escuchado en mi vida. Era el sonido de mi familia rompiéndose para siempre. El portazo retumbó en el pasillo, y el eco pareció quedarse flotando en el aire viciado. Y después, el silencio. Un silencio denso, pesado, casi sólido. Un silencio que gritaba más que todas las palabras que acabábamos de lanzarnos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, de pie, en mitad del comedor. Mis piernas, las que habían aguantado 45 años de trabajo duro, empezaron a temblar. No era por el esfuerzo físico, era el shock. La rabia, ese fuego que me había hecho gritarles, se apagó de golpe, como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima, y me dejó vacío, frío. Me arrastré, literalmente, de vuelta a mi sillón de orejas. Me dejé caer. El viejo mueble crujió bajo mi peso, como si se quejara conmigo. No encendí la luz del salón. No quería. La única luz venía de la cocina y la que se filtraba de la farola de la calle. Me quedé allí, mirando la oscuridad. Miré la mesa del comedor. Los platos sucios. El estofado que había cocinado con tanto cariño, con la receta de Elena, intacto. Se había quedado frío. Los folletos de Villa Dorada seguían allí, brillando con sus colores falsos, burlándose de mí. Y en el suelo, junto a la pata de la mesa, los pedazos rotos de la taza de café que Sonia había tirado. Nadie se había molestado en recogerlos. Eran el símbolo perfecto de lo que acababa de pasar. Mi familia, rota en el suelo de mi casa. Las horas empezaron a pasar. Oí el reloj del salón. Las 11, las 12, la 1 de la madrugada. Y yo no me movía. Solo podía pensar. Repetía la escena en mi cabeza, una y otra vez, como una película mala. Cada palabra, cada mirada, la frialdad en la voz de Sonia, incapacitación, la rabia en los ojos de Mateo, senil, mina de oro, y la frase que era un puñal en mi pecho. Ese viejo no merece nada. Ese viejo. ¿En qué momento dejé de ser papá? ¿En qué momento me convertí en ese viejo? Miré la pared que tenía enfrente. La pared que Elena había empapelado. Allí estaban las fotos. Nuestra vida. Elena y yo. El día de nuestra boda. Ella, tan guapa con su vestido sencillo. Yo, tan flaco y con tanto pelo. Mateo, en su primera comunión, con una sonrisa sin dientes, agarrado a mi mano. Los tres, juntos, en la playa de Rodiles, un verano que hizo bueno. Él, diminuto, enterrado en la arena. Antes, miraba esas fotos y sentía calor. Sentía nostalgia. Sí, pero un calor bueno. Orgullo.
Ahora, cada foto era una tortura, cada sonrisa, una mentira. ¿Qué hice mal? La pregunta era un martillo golpeando mi cráneo, una y otra vez. ¿Qué hice mal? Repasé mi vida entera. ¿Fui demasiado blando? Sí, probablemente. ¿Le di todo lo que pedía? Casi siempre. ¿Lo malcrié? ¿Es eso? Confundí el amor, el querer darle todo lo que yo no tuve, con la estupidez. ¿Debí ser más estricto? ¿Debí decirle no más veces? ¿Debí dejar que se ahogara en sus propias deudas hace 10 años? ¿Ese fue mi error? Al salvarlo, le enseñé que siempre estaría yo, el viejo, para tapar sus agujeros. La culpa empezó a comerme por dentro. Era un ácido que me subía por la garganta. Era mi culpa. Yo había creado al monstruo. Yo había alimentado su codicia con mis sacrificios. Yo le había fallado a Elena, y al pensar en ella, no pude más. Intenté tragar el nudo que tenía en la garganta, pero era demasiado grande. Sentí un ardor terrible en los ojos. Y las lágrimas, esas lágrimas que no habían salido desde el día de su funeral, empezaron a caer. Al principio, en silencio, calientes. Rodaban por mis mejillas ásperas y caían sobre mis manos de carpintero, esas manos que ahora temblaban. Me tapé la cara, y entonces lloré. Lloré como un niño, solo, en la oscuridad de mi casa, abrazado a un cojín que, si me esforzaba, aún olía un poco a ella. Lloré por mi esposa muerta. Lloré por el hijo que acababa de perder, y lloré por mí, por el viejo estúpido y solo en el que me había convertido. Cuando las lágrimas por fin se secaron, horas después, me quedó un vacío helado, un cansancio peor que el de 45 años de trabajo. Estaba agotado. Miré la silla vacía frente a mí, la mecedora, su silla, donde ella se sentaba a coser, o a leerme el periódico en voz alta, y empecé a hablar solo. Al principio fue un susurro. Mi voz estaba ronca de llorar. Elena. ¿Qué hago? Silencio. Solo el tic-tac del reloj. Mi amor. ¿Viste esto? ¿Viste en lo que se convirtió nuestro niño? Nuestro Mateo. Me levanté del sillón. El dolor de la cadera, el del golpe en el jardín, me recordó por qué había empezado todo. Una caída tonta. La excusa perfecta. Caminé por la casa. Tocaba los muebles. El aparador que lijé 3 veces hasta que quedó perfecto para ella. La estantería que hice para sus libros. ¿Cómo llegamos aquí, Elena? ¿Cómo? Pregunté a las sombras. Le dimos todo. Le enseñamos a ser bueno. Le enseñamos a respetar. ¿Dónde? ¿Dónde se perdió todo eso? Me detuve frente a nuestra foto de boda. Le fallé, Elena. La culpa volvió, afilada. Te fallé. ¿Recuerdas? En el hospital. Tus últimos días. Reviví el momento. La habitación olía a desinfectante y a enfermedad. Su mano, tan delgada y pálida. Entre las mías, Arturo, me dijo, casi sin aliento. Cuida de nuestro niño. Prométemelo. Cuídalo. Y yo, ciego, roto de dolor, se lo prometí. Te lo juro, Elena. Lo cuidaré. Siempre. Le fallé. Le grité a la foto. Le fallé, mi amor. Prometí cuidarlo. Y mira, él no quiere que lo cuide. Él quiere echarme. Quiere robarme la casa que construimos juntos. ¿Y quién me cuida a mí? Me senté en los escalones de la escalera. El roble estaba frío bajo mis piernas. ¿Qué hago, Elena? Dime qué hago. Me imaginé su decepción, su tristeza. Pero entonces, recordé quién era Elena. Elena no era una mujer débil. Elena era un roble. Era más fuerte que yo. Ella había aguantado el dolor del cáncer con una dignidad que me dejaba sin aliento. Ella era la que me animaba a mí. Si estuviera aquí, ¿qué me diría? Cerré los ojos. Intenté escuchar su voz. No me diría que llorara. No. Ella me daría un golpe en el brazo. Uno de sus golpes cariñosos pero firmes. Arturo Vidal. Me diría, levanta la cabeza ahora mismo. ¿Vas a dejar que ese crío malcriado y su esposa te pasen por encima? ¿Vas a regalar lo nuestro? Ese no es el hombre con el que me casé. Ese no es el hombre que levantó esta casa con sus manos. Sé fuerte, Arturo.
Defiende lo que es tuyo. Defiende tu dignidad. Sí. Eso. Exactamente eso es lo que ella me diría. Defiende tu dignidad. Defender lo nuestro. ¿Y qué era lo nuestro? Esta casa. Mi dignidad. Mi nombre. ¿Y qué había hecho yo por él? ¿Por el niño que ahora me llamaba estorbo? Memoria tras memoria. Como pequeñas puñaladas, recordé las noches sin dormir cuando tenía fiebre. Recordé los doble turnos. Salir del taller a las 7 de la tarde, comer un bocadillo frío en la furgoneta, e irme a casa de algún cliente a reparar un armario o poner una puerta hasta las 11 de la noche. ¿Para qué? Para pagar su universidad. Para que él no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Para que se centrara en lo importante. Como decía Sonia, y entonces, el recuerdo más claro, el más doloroso. Hace 10 años, poco después de casarse, Mateo, sentado en esa misma silla de la cocina, llorando. De verdad, papá, estoy arruinado. Hice unas inversiones, unas tarjetas de crédito. Me equivoqué. Sonia no lo sabe. Me van a embargar. Papá, ayúdame. Necesitaba dinero. Mucho. Más de lo que yo había visto junto en mi vida. Yo no lo tenía en el banco. Nuestros ahorros, los de Elena y míos, se habían ido en la entrada de su piso, en la boda de lujo que Sonia quería, pero yo tenía mi camioneta. Mi vieja furgoneta de trabajo, mi orgullo. La había comprado de segunda mano y la había reconstruido motor y todo. Olía a serrín y a disolvente. Tenía todas mis herramientas, las buenas, las de mi padre. Era mi vida, era mi medio de trabajo, y la vendí. Al día siguiente, la vendí por una miseria, por las prisas. Y le di el dinero. Es la última vez, papá. Te lo juro, me dijo, abrazándome. Te lo devolveré todo. En cuanto me recupere, tuve que volver a trabajar con herramientas prestadas, yendo en el autobús. Tardé meses en ahorrar para otra furgoneta. Mucho peor. Nunca me devolvió un céntimo. Y evidentemente, no fue la última vez. Solo fue la primera vez que vi el patrón. Y los pequeños sacrificios. La vitrina, la del comedor, la que Elena siempre quiso. Una vitrina de madera de cerezo, para poner su vajilla buena. Siempre la estábamos mirando en el escaparate de la tienda de muebles. Un día, Arturo, un día, pero ese día nunca llegó. La matrícula de Mateo es primero. Elena, la boda de Mateo es primero. El coche de Mateo es primero. La entrada de su piso es primero. Y Elena murió sin su vitrina de cerezo. La amarga verdad me golpeó con la fuerza de un mazo. ¿Y así me lo pagan? Con ese viejo, no merece nada. Con estorbo, con mina de oro. Me di cuenta. Una realización fría, terrible, que me heló los huesos más que la humedad de la noche. Ellos no ven un padre. No ven al hombre que sacrificó sus sueños, y los sueños de su madre, por los de ellos. Ven una billetera. Ven un cajero automático que se niega a soltar el dinero. Ven un testamento andante. Y ahora, soy un testamento que tarda demasiado en morirse. La noche fue eterna. Pero ninguna noche lo es. Vi la primera luz del día. Una línea gris, luego azul pálido, filtrándose por la ventana de la cocina. Por la ventana que Elena había diseñado. Seguía sentado en los escalones. El cuerpo me dolía de una forma que no recordaba. La cadera me pinchaba. La garganta me ardía. Mi alma estaba en ruinas. Pero estaba viva. Y con esa primera luz, algo cambió. Fue como un clic. Como una pieza de madera que, tras mucho esfuerzo, encaja perfectamente en su sitio. No, lo dije en voz alta. Mi propia voz me sorprendió. Sonó, diferente, dura. No, me levanté de la escalera. No puedo dejar que esto termine así. ¿No van a ganar? Recordé las enseñanzas de mi propio padre, un carpintero de la montaña, aún más duro que yo. Arturo, me decía, un hombre puede perderlo todo. El dinero, viene y va. El trabajo, se encuentra otro. La salud, se lucha. Pero un hombre nunca, nunca, puede perder la dignidad.
El día que pierdes eso, estás muerto. Yo no estaba muerto. Les enseñé a ser fuertes. Susurré a la casa vacía. Les di todas las herramientas. Les pagué los estudios para que fueran listos. Hice una pausa. Ahora tengo que demostrarles lo que significa ser fuerte de verdad. La decisión estaba tomada. En el silencio del alba, se acabó el Arturo blando. Se acabó el padre que todo lo perdona. Se acabó el viejeo estorbo. Apoyé las manos en la barandilla. Hice fuerza. Me levanté. Mis rodillas protestaron, pero las obligué a obedecer. Me puse de pie. Físicamente y metafóricamente, caminé cojeando un poco hasta el recibidor. Me miré en el espejo que colgaba junto a la puerta. El hombre que me devolvía la mirada era un desastre. Tenía los ojos rojos como tomates, hinchados de llorar. La barba canosa de un día me rascaba. El pelo, revuelto, parecía un viejo estorbo. Parecía un hombre derrotado. Pero miré más de cerca. Dentro de esos ojos rojos había algo nuevo. Una chispa, una dureza que ni yo mismo conocía. Era fuego. Era acero. La semana que viene, había dicho Mateo, haremos que un juez te firme. La semana que viene, una sonrisa se dibujó en mi cara. Una sonrisa seca, sin alegría. Eso significaba que por aún no lo habían hecho. Era una amenaza. Era su última carta para asustarme y hacer que firmara el poder notarial. Que fuera a Villa Dorada por mi propio pie. Era un farol. ¿Creen que soy tonto?, me dije al espejo. Creyeron que el viejo carpintero se iba a acobardar. Revisé los hechos. La lógica del carpintero. Hecho 1. Yo no he firmado nada. Hecho 2. Esta casa, la que construí, sigue a mi nombre. Hecho 3. Mis cuentas, mis pocos ahorros, siguen bajo mi control. Hecho 4. Su amenaza era solo eso. Aire. Palabras. Ese fue su error. El gran error de Mateo y Sonia. Subestimarme. Subestimar al hombre que sabe cómo funcionan los cimientos. Creyeron que, porque mis manos tiemblan con la artritis, mi mente también tiembla. Van a descubrir lo firme que puede ser mi pulso. Fui a mi escritorio. El viejo escritorio de roble, lleno de facturas y recuerdos. Aparté papeles, recibos viejos de la luz, cartas de Elena. Y allí estaba, en el fondo del cajón, debajo de un montón de planos viejos, una agenda de teléfonos. Una agenda de las de antes, de cuero negro. Busqué la l'outrage. Javier Iglesias, mi amigo de la mili. El único abogado en el que confiaba. Un hombre honesto, de la vieja escuela. Hacía años que no hablaba con él. Desde que Elena murió, y me ayudó con el papeleo de la viudedad. Cogí el teléfono. El viejo teléfono de disco. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número. 1, 2, 3. El sonido de la rueda volviendo a su sitio era música para mis oídos. Eran las 7:05 de la mañana. Me daba igual. La dignidad no tiene horario de oficina. Sonó una vez, 2 veces. A la tercera, una voz adormilada y ronca contestó. Dígame. Aclaré mi garganta. Mi voz salió firme, fuerte, como la de un hombre que sabe exactamente qué viga hay que cortar. Javier, dije. Soy Arturo. Arturo Vidal. Hubo una pausa. Arturo. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hora es? Perdona la hora, Javier, le dije. Sin rodeos. Pero necesito verte. Hoy. ¿Hoy? ¿Ha pasado algo grave? Sí. Respondí. Ha pasado. Necesito cambiar mi testamento. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier estaba, sin duda, mirando su reloj. ¿Hoy? Arturo, ¿sabes que es domingo?, dijo. Pero su voz ya había perdido el tono de sueño. Había notado la urgencia en la mía. Espera, ¿ha muerto alguien? No, respondí. Mi voz firme como el roble. Pero alguien está a punto de intentar matarme en vida. Javier, por favor. Es sobre mi casa. Sobre Mateo. Necesito verte a primera hora mañana. A las 9. Mateo, tu hijo. La sorpresa era evidente. Arturo, me estás asustando.
A mí también me asustaron. Anoche. Mañana a las 9. Javier. En tu despacho. No acepto un no. Colgué el teléfono. No esperé su respuesta. Sabía que estaría allí. Esa noche no dormí. Pero no fue una noche de llanto como la anterior. Fue una noche de estrategia. Me senté en la mesa de la cocina, con una libreta y un lápiz de carpintero, y empecé a diseñar mi futuro, a diseñar mi venganza. No una venganza caliente, estúpida, sino una venganza fría, precisa, un ensamblaje perfecto. El lunes, a las 8 de la mañana, me duché, me afeité con cuidado, me puse la camisa buena, la que Elena me planchaba para las bodas. Me miré al espejo. Ya no era el viejo estorbo, era Arturo Vidal. Y Arturo Vidal iba a la guerra. Conduje mi vieja furgoneta al centro. La aparqué frente al despacho de Javier a las 9:05. Subí los escalones. Javier me esperaba en la puerta. Su rostro, normalmente jovial, estaba arrugado por la preocupación. Arturo, por el amor de Dios, pasa. Estás pálido. Un café. Fuerte y solo, Javier. Gracias. Nos sentamos en su despacho. Un lugar que olía a libros viejos, a papel y a justicia. Muebles oscuros, de madera buena. No me anduve con rodeos. Javier, anoche mi hijo y mi nuera vinieron a cenar, y se lo conté todo. Empecé por la caída en el jardín, las visitas de inspección, las críticas de Sonia. El esto está sucio. El ya no puede subir escaleras. La cena, los folletos de Villa Dorada. Javier escuchaba sus dedos tamborileando sobre la mesa. Asentía. Arturo, eso es manipulación del libro, presión psicológica. Y entonces, le conté la segunda parte. Les dije que estaba cansado. Fingí dormir. Javier. Vi cómo Javier levantaba una ceja, y oí la verdad. Le repetí la conversación, palabra por palabra. El acero de mi voz hacía juego con el acero en mi mirada. Le hablé de la incapacitación, de las deudas de Mateo, de la mina de oro, y entonces le solté la frase, y oí a mi hijo, Javier, a mi Mateo, decir, ese viejo no merece nada. La cara de Javier se transformó. El abogado desapareció, y apareció el amigo. Su rostro se puso rojo. ¿Qué? Dijo, su voz baja, peligrosa, y que solo estoy estorbando. Y que ya han esperado suficiente. Javier se levantó de la silla. Golpeó la mesa con el puño. No con la palma, con el puño cerrado. El tintero saltó. ¡Hijos de! Gritó. Se cayó. Respiró hondo. Arturo, esto es más que inmoral. Esto es cruel. Esto es denunciable. Y eso no es todo. Continué. Implacable. Cuando los confronté, me amenazaron. Me dijeron que si no firmaba el poder para vender la casa, que la semana que viene un juez me declararía senil. Tienen pruebas. Javier se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Pruebas? Dijo, sentándose de nuevo. Arturo, escúchame bien. Esta es la parte importante. ¿Sabes qué pruebas tienen? Nada. Aire. Tienen el testimonio de una nuera interesada y un hijo endeudado. Tienen un yogur caducado y una caída en el jardín. Se inclinó sobre la mesa. Revisamos todo. La casa está a tu nombre. Tus cuentas están a tu nombre. ¿Tienes algún diagnóstico de Alzheimer? ¿De demencia? Que yo sepa, no respondí. ¿Te sientes confundido? ¿Pierdes la memoria? Recuerdo cada palabra que me dijeron anoche. Javier. Y recuerdo cada céntimo que les he dado en 20 años. Javier sonrió. Esa es la buena noticia, Arturo. Te han mentido. Te han amenazado. Han intentado asustarte. Lo que hicieron es coacción. No pueden declararte incapaz tan fácilmente. No en este país. No sin un historial médico claro. Tú y yo estamos hablando ahora mismo. Y estás perfectamente lúcido. Más lúcido que yo a estas horas. Sentí como si me quitaran una losa de cemento de los hombros. La amenaza del juez, del senil, era un farol. Tal y como había intuido. Están desesperados, Arturo.
dijo Javier, y la gente desesperada comete errores. Su error fue amenazarte y subestimarte. Bien, dije yo, asintiendo. Porque ahora vamos a usar esa desesperación en su contra. Saqué la libreta de mi bolsillo. La puse sobre su mesa. Quiero cambiar mi testamento. Javier. Hoy mismo, Javier me miró. ¿Estás seguro? En caliente. Nunca he estado más frío en mi vida. Le interrumpí. El testamento viejo lo deja todo a Mateo. Quiero uno nuevo. Javier cogió un bloc de notas. ¿Qué tienes en mente? Me incliné hacia él. Tengo un mont. Que no olviden este día. Tengo en mente que la justicia, a veces, hay que construirla uno mismo, como un buen mueble. Y esa semana, me puse a trabajar. El primer paso era el más difícil. Tenía que fingir. Tenía que hacerles creer que habían ganado. El martes por la mañana cogí el teléfono. Marqué el número de Mateo. Mis manos no temblaban, pero hice que mi voz sí. Mateo, hijo, soy papá. Papá. Su voz era cautelosa, fría. Esperaba otra pelea. Hijo, dije, y dejé un suspiro tembloroso. Hijo, yo, lo he estado pensando. Mucho. No dormí nada. ¿Y qué? Dijo, impaciente. Guay. Y que la caída me asustó, Mateo. La caída. Y lo que dijisteis. Quizás tengáis razón. Quizás ya no estoy para esto. Estoy muy cansado. Silencio al otro lado. Podía oírle respirar. Podía oler su sorpresa. Su alivio. Papá, dijo, su tono cambiando, volviéndose falsamente cariñoso. Papá, claro que tenemos razón. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo. Lo sé. Fui un tonto. Un viejo terco. Como dijiste. Le di la razón. Dejar que un enemigo crea que es más listo que tú es la primera regla. No, papá, no. Mentía. Sí. Así que, he llamado al abogado. A Javier Iglesias. Voy a arreglar mis papeles, hijo. Para que todo esté en orden. Como queréis. Para que no haya problemas. Para lo de Villa Dorada. El suspiro de alivio de Mateo al otro lado de la línea fue tan fuerte que casi me tira del sillón. Papá, esa es la mejor noticia. Qué bien, es lo más inteligente que podías hacer. De verdad. Oí la voz de Sonia de fondo. ¿Qué? ¿Qué dice? Y el susurro de Mateo. Que sí, que acepta. Estoy tan orgulloso de ti, papá. Sabía que entrarías en razón, dijo. Sí, hijo. En razón, dije yo. Ya te llamaré cuando esté todo listo. Colgué. Sonreí. La primera sonrisa en días. La carnada estaba en el agua. Al día siguiente, miércoles, me llegaron flores a casa. Un ramo enorme de lirios blancos. Carísimos. La tarjeta decía, para el mejor padre. Estamos muy orgullosos de tu decisión. Con amor, Mateo y Sonia. Celebrando mi rendición, le dije a la foto de Elena. Puse las flores en un cubo con agua en el garaje. No iba a dejar que su olor a funeral contaminara mi casa. Mientras ellos celebraban, Javier y yo trabajábamos. Mi primera parada fue el banco. Hablé con el director, un hombre al que conocía de toda la vida. Buenos días, Miguel. Vengo a blindar mis cuentas. Quiero poner una orden clara de que nadie, absolutamente nadie, ni con poder notarial ni sin él, puede tocar un céntimo sin mi presencia física. Y si alguien pregunta, estoy de viaje. Miguel entendió. Las cuentas quedaron selladas. Segunda parada. Mi médico de cabecera. Doctor. Buenos días. Necesito un chequeo completo. ¿Arturo? Pero si te vi hace 3 meses. Estás hecho un toro. Lo sé. Pero quiero uno completo. Con pruebas cognitivas. Memoria. Todo. Lo quiero por escrito. Un certificado de salud mental y física. Lo más detallado posible. El médico me miró extrañado. Bueno, si insistes. Es tu dinero. Pasé 3 horas allí. Me hicieron preguntas. Test de memoria. Repita estas palabras. Casa, árbol, río, tren. Pruebas de lógica. Análisis de sangre.
tensión, todo. Al final, el doctor me miró por encima de las gafas. Arturo, no sé qué estás tramando, pero estás más sano que yo. Tu tensión es de un chaval de 20. Y tu memoria, acabas de recordar la lista de 10 palabras que te dije hace media hora. Ojalá mis estudiantes tuvieran esa cabeza. Tienes 71 años y estás, médicamente hablando, impecable. Démelo por escrito, doctor, sellado y firmado. Salí de allí con el papel en el bolsillo. Mi escudo, la prueba que iba a desmontar todas las suyas. Se lo llevé directamente a Javier. Archiva esto. Tercera parada. El plan. Javier y yo nos sentamos. Bien, Arturo. ¿Qué hacemos con la mina de oro? Preguntó. Primero, los niños, dije yo. Martín y Lucía. Mis nietos. Ellos no tienen la culpa de tener los padres que tienen. Javier asintió, conmovido. Eres un buen hombre. Arturo, no. Soy un abuelo. El dinero que me queda en el banco, mis ahorros, todo. Lo quiero en un fideicomiso, a nombre de los dos. Pero, y aquí levanté el dedo, quiero que lo administres tú, Javier. Que ni Mateo ni Sonia puedan tocar un euro. Que sea para sus estudios. Que no puedan acceder a él hasta que cumplan los 25 años. Y si intentan impugnarlo, lo pierden todo. Javier sonrió. Un fideicomiso blindado. Me gusta. Hecho. Y ahora, la casa. Dije, mi casa. El orgullo de Elena. Mi vida. ¿La casa? Preguntó Javier. No la pueden tener, Javier. No puedo permitir que esa mujer, Sonia, ponga sus pies aquí como dueña. No puedo permitir que Mateo la venda para pagar sus deudas de juego o lo que sea. Sería escupir en la tumba de Elena. ¿Qué quieres hacer? ¿Venderla tú? No, dije. Quiero que viva. Quiero que tenga el alma que Elena le dio. Quiero que siga oliendo a madera. Cogí el teléfono del despacho de Javier. Javier, búscame el número de la Escuela de Formación Profesional del pueblo. La grande. Javier, confundido, lo buscó y marcó. Me pasó el teléfono. ¿Dirección? Sí. Soy Arturo Vidal, el carpintero. Hablé con el director. Un hombre joven, entusiasta. Director, le dije, tengo una casa grande, con un taller de carpintería en el bajo, uno de los buenos, con maquinaria antigua pero que funciona. Y quiero donarla a la escuela. Hubo un silencio al otro lado. Donarla, señor Vidal, sí, con una condición. Quiero que la casa se use como residencia para los estudiantes que vienen de lejos, los que no tienen dinero. Y quiero que el taller se llame Taller Elena Vidal, para que nuevos carpinteros, nuevos artesanos, aprendan un oficio digno allí, para que la casa siga viva, llena de jóvenes y de olor a serrín. El director, creo que estaba llorando, me dijo que era el gesto más increíble que había visto, que aceptaban, que sería un honor. Colgué. Miré a Javier. Sus ojos estaban brillantes. Elena estaría orgullosa de ti, Arturo. Lo sé, día. Cuarta parada. El testamento. La obra maestra. Javier tecleaba en su ordenador mientras yo dictaba. Yo, Arturo Vidal, en pleno uso de mis facultades mentales, como certifica el informe médico adjunto. Javier sonrió al teclear eso. Revoco cualquier testamento anterior. Punto 1. El fideicomiso para mis nietos, Martín y Lucía, tal y como hemos hablado. Punto 2. La donación en vida, efectiva tras mi fallecimiento, de la propiedad a la Escuela de Formación Profesional. Y.3. Javier me miró. ¿El golpe de gracia? El golpe de gracia, asentí. A mi hijo, Mateo Vidal, y a su esposa, Sonia Pérez. Hice una pausa. ¿Qué dejarles? ¿Nada? No. Eso era demasiado fácil. Les lego mi colección de herramientas de carpintería oxidadas que guardo en el garaje. Y un cheque. ¿Un cheque? ¿De cuánto? De 1 euro, Javier. 1 euro. Para que conste legalmente que no me he olvidado de ellos. Para que no puedan decir que fue un descuido. Javier se rió.
Arturo, eres diabólico. No. Soy carpintero. Y estoy rematando el trabajo. El viernes por la tarde, firmé el Nuevo Testamento. Javier lo firmó como testigo. Lo metimos en un sobre lacrado. Cuando mi firma se secó en el papel, sentí que me quitaba un peso de encima. No, me quitaba una montaña. Me sentí ligero. Por primera vez en años. La rabia se había ido. El dolor se había ido. Solo quedaba la justicia. Había protegido mi legado. Había protegido la memoria de Elena. Y sobre todo, había protegido mi dignidad. Esa misma tarde, cogí el teléfono para la última llamada. Marqué el número de Mateo. «Papá», contestó. «Shuvo zahura melosha». «Hijo», dije yo. Mi voz tranquila, serena. «Ya está todo. Todo arreglado». «¿Tan rápido?», dijo, sorprendido. «Sí». El abogado Javier ha sido muy eficiente. «Genial, papá, genial». «¿Y qué tenemos que hacer? ¿Firmar?». «Sí». «Bueno, no. Solo escuchar. El abogado vendrá este domingo. El domingo por la mañana, después de misa. Vendrá a casa a leer los documentos finales. Para que esté todo claro». Hice una pausa. «Por favor, venid tú y Sonia. Es importante que estéis los dos, para que seáis testigos». «Claro, papá. Claro. Allí estaremos. Puntuales. ¿Necesitas que llevemos algo? ¿Champán?». Se rió. Sentí una punzada de asco. «No, hijo. No hace falta champán. Solo venid». Colgué. Me senté en mi sillón. El sol de la tarde entraba por la ventana de Elena. La trampa estaba puesta. La madera, cortada, los clavos. Listos. Solo faltaba que el lobo entrara en el gallinero. Y solo faltaban 2 días. Ese domingo mi casa olía a café. Café recién hecho. Fuerte. El olor del trabajo, no el de la fiesta. Me había levantado al alba, como siempre. Estaba tranquilo, en paz. Había limpiado la casa. Había guardado los folletos de Villa Dorada y barrido los restos de la taza rota de Sonia. La casa estaba en orden. Mi alma estaba en orden. El timbre sonó a las 11 en punto. Ni un minuto tarde. El tic-tac del reloj de pared marcaba el compás de lo que estaba por venir. Fui a abrir. Y allí estaban, Mateo y Sonia. Venían vestidos como si fueran a una fiesta. Exactamente como decía la invitación que mi mente había imaginado. Mateo, con un polo de marca, de un color brillante que dolía a la vista, y Sonia. Sonia llevaba un vestido de flores, tacones altos que repiqueteaban en la piedra de mi entrada, y unas gafas de sol puestas como una diadema. Venían a una celebración, a la celebración de mi rendición. La sonrisa de Sonia era tan ancha que parecía dolorosa. Se abalanzó sobre mí. Me dio un abrazo frío, huesudo, que olía a laca y a perfume caro. «Arturo», dijo. Su voz cantarina, falsa. «Estamos tan orgullosos de ti. Sabíamos que harías lo correcto». «Lo correcto», repetí yo, con una media sonrisa que no me llegó a los ojos. No me aparté. Dejé que hiciera su teatro. Mateo me dio una palmada en el hombro, una palmada de patrón a obrero. «Bien hecho, papá. Bien hecho. Ya verás qué tranquilidad ahora. Sentaos», dije yo. Mi voz tranquila, serena. Los guié al comedor. El abogado está al llegar. Se sentaron en la misma mesa de la traición. Pero hoy, la mesa estaba limpia, impecable. Solo 3 tazas de café esperando. Se sentaron juntos, en el mismo lado, como un equipo. Cuchicheaban entre ellos. Felices. A las 11:05, puntual como un reloj suizo, llegó Javier. Serio, vestido con su traje de domingo. Saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, Mateo, Sonia, Javier», dijo Mateo, levantándose para estrecharle la mano, como si fueran viejos amigos. «Gracias por venir. Gracias por, ya sabes, hacerle entrar en razón». Javier no le devolvió la sonrisa. «Mi trabajo es cumplir los deseos de mi cliente». Mateo puso su maletín de cuero sobre la mesa del comedor. El sonido de las hebillas metálicas al abrirse
Fue lo único que rompió el silencio. El sonido fue seco, definitivo. Sacó una carpeta abultada, llena de documentos. Bien, dijo Javier, poniéndose las gafas de leer. Su voz se volvió formal. La voz del abogado que llena la sala. Arturo me ha pedido que supervise la firma y lectura de sus nuevas disposiciones testamentarias y fideicomisos. Estamos aquí para asegurar que todo queda claro y registrado. Miré a Mateo. Estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, de pura expectación. Se recostó en la silla, relajado, cruzando los brazos. Estaba cobrando su premio. Sonia le dio un golpecito cómplice en la rodilla por debajo de la mesa. Creían que estaban en el acto final de su coronación. El viejo por fin iba a firmar su traslado a Villa Dorada, y ellos tendrían la mina de oro. Javier se aclaró la garganta. Sacó el primer documento. Empezamos, dijo. Punto primero. Don Arturo ha decidido constituir un fondo, un fideicomiso irrevocable. Dicho fideicomiso llevará el nombre de Fideicomiso Elena Vidal. Al oír el nombre de mi esposa, Sonia hizo una mueca. Un gesto mínimo, de impaciencia, como si el nombre de Elena estorbara en su celebración. Este fideicomiso, continuó Javier, leyendo con precisión, se financiará con la totalidad de los ahorros líquidos, acciones y fondos de inversión de don Arturo Vidal. Su único propósito es asegurar la educación universitaria completa, máster incluido si así lo desearan, de sus nietos, Martín y Lucía Vidal. La sonrisa de Mateo flaqueó. Se le congeló en la cara. ¿Cómo? Javier continuó, impasible, sin levantar la vista del papel. El fondo será administrado exclusivamente por este bufete de abogados. Ni Mateo Vidal ni Sonia Pérez tendrán acceso, firma, ni poder de decisión sobre el mismo. El dinero se entregará directamente a las instituciones educativas pertinentes. Cualquier sobrante será entregado en partes iguales a los nietos cuando cumplan los 25 años de edad. Mateo parpadeó. Miró a Sonia. La confusión era total. La fiesta empezaba a aguarse. Espera. Espera un momento, Javier, dijo Mateo, levantando una mano. Eso está muy bien para los niños, claro. La educación es importante. Pero, ¿y nosotros? ¿Y el resto? ¿La casa? Javier levantó una ceja. No he terminado, Mateo. Sentaos, por favor. Javier guardó ese papel y cogió el segundo documento. El más gordo. El que olía a justicia. Punto. Continúo, dijo. Su voz aún más firme. Punto segundo. En cuanto a esta propiedad, la casa, registrada en el catastro con el número X, el terreno colindante, el taller de carpintería y todo lo que contiene. Sonia se inclinó hacia adelante. Literalmente, apoyó los codos en la mesa, casi tumbándose sobre ella. Sus ojos brillaban con una codicia pura. Esto era lo que esperaba. La mina de oro. Javier hizo una pausa dramática. Miró el papel y leyó. Tras una profunda reflexión, don Arturo Vidal ha decidido que esta casa, construida con sus propias manos y el amor de su esposa, debe seguir siendo un lugar de trabajo, futuro y dignidad. Por tanto, Mateo no respiraba. Será donada íntegramente a la Escuela de Formación Profesional de Asturias. Silencio. Un silencio absoluto. Más pesado que el de la noche de la traición. Más denso que el aire antes de una tormenta. Se podía oír el zumbido de una mosca en la ventana. Sonia se quedó inmóvil. Se le había ido el color de la cara. Estaba blanca, blanca como el papel del testamento. Se le había ido el color de la cara. Javier continuó leyendo en ese silencio mortal. La donación crea el taller Elena Vidal, para jóvenes aprendices de carpintería. Y la vivienda principal servirá como residencia gratuita para estudiantes sin recursos que vengan de otros pueblos. La donación es irrevocable y se hará efectiva tras el fallecimiento de don Arturo, momento en el cual la escuela tomará posesión total e indiscutible. Sonia soltó el aire. ¿Qué? Fue un susurro, un hilillo de voz que apenas se oyó. Donada. Nada. La palabra donada pareció romper el hechizo.
No, gritó Mateo. El grito fue tan fuerte que hizo vibrar las tazas de café. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con un golpe seco. Eso es una locura. Estás loco, papá. Estás senil. Señaló a Javier con un dedo tembloroso. Y tú le has manipulado. Le has comido la cabeza. Esto es ilegal. Es coacción. Mi padre no está bien. Lo íbamos a incapacitar. Soltó la última palabra sin querer. El reconocimiento de su plan. Javier se quitó las gafas, lentamente. Dejó los papeles sobre la mesa. Se levantó, no tan rápido como Mateo, pero con más autoridad. Señor Vidal, dijo con una frialdad cortante. Le recomiendo que baje la voz. Primero, su padre está mejor que usted y que yo. Tengo aquí. Golpeó la carpeta. Un certificado de salud mental y física completo, expedido por el doctor Gutiérrez hace exactamente 3 días, que certifica que don Arturo está en impecables facultades cognitivas y físicas para su edad. Segundo, no es ilegal. Es su casa, y puede hacer con ella lo que le dé la real gana. Se llama propiedad privada. Pero, tartamudeó Sonia, que seguía sentada, paralizada. ¿Y nosotros? Sus hijos, la familia, no nos deja nada. No puedes hacernos esto, gritó Mateo, acercándose a mí. Su cara estaba roja de furia, sus ojos, inyectados en sangre. Soy tu hijo, tu único hijo. He cuidado de ti. Esa fue la gota. La mentira final. He cuidado de ti. Me levanté, lento, apoyando mis manos en la mesa, con toda la dignidad de mis 71 años. Me enfrenté a él. No, Mateo, dije. Mi voz era tranquila, pero cortaba como un serrucho de diamante. Tú no has cuidado de mí. Él retrocedió un paso, sorprendido por mi calma. Tú, continué, has esperado. Has esperado a que me muera. Has venido a inspeccionar. Has traído folletos de asilos. Has planeado mi incapacitación porque tienes deudas que no puedes pagar. Vi el pánico puro en sus ojos. Sabía que yo lo sabía todo. Tú, dije, acercándome un paso, te sentaste en esta misma mesa, creyendo que yo dormía, y le dijiste a tu esposa que yo era un estorbo. Así que no, Mateo, no has cuidado de mí, has esperado tu mina de oro. Y se te ha acabado el chollo. Me volví hacia Javier, que observaba la escena con una media sonrisa. Javier, por favor, continúa. Creo que falta la última parte, la que más les interesa. Mateo estaba pálido. Boqueaba como un pez fuera del agua. Sin palabras. Sonia se agarraba el pecho. Javier carraspeó. Cogió el último folio. El testamento propiamente dicho. Y finalmente, dijo, su voz resonando en la sala como la de un juez dictando sentencia. El testamento final de don Arturo Vidal. Cito textualmente. A mis nietos, Martín y Lucía, les dejo todo mi amor y sus estudios pagados, como se estipula en el fideicomiso. Y para mi hijo, Mateo Vidal, y su esposa, Sonia Pérez. Mateo y Sonia miraban a Javier como si fuera su verdugo, quienes verbalizaron en esta misma casa, creyéndome dormido, que ese viejo no merece nada. Javier levantó la vista del papel y los miró fijamente. Por encima de sus gafas, he decidido hacerles caso. Sonia soltó un chillido ahogado. Un sonido agudo, como el de un animal pequeño al que pisan. Les lego exactamente eso. Nada. El silencio volvió. Denso. Salvo, continuó Javier, un cheque por el valor simbólico de 1 euro. 1 euro para cada uno, para que conste legalmente que no me he olvidado de ellos al redactar este documento, y por tanto, no puedan impugnarlo por omisión. Silencio. Y entonces, ocurrió. Sonia empezó a gritar. Un grito agudo, histérico, sin palabras. No, 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 no. Pero Mateo me miró. Su rostro, que había estado pálido, luego rojo de ira, ahora se estaba volviendo de un color morado oscuro. Abrió la boca. Intentó hablar, intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo.
Un sonido ahogado, horrible. Se llevó la mano al pecho, con fuerza, agarrando su polo de marca, arrugándolo. Sus ojos se pusieron en blanco, completamente en blanco, y se desplomó, como un saco de patatas. Como un árbol talado, cayó hacia atrás, golpeando la silla que había tirado antes. Se desmayó. Allí mismo, sobre la alfombra que Elena había comprado en nuestro viaje a Granada. Quedó inmóvil. Un bulto patético en el suelo de la casa que tanto había codiciado. El grito de Sonia cambió de histeria a pánico real. Mateo. Mateo. Despierta. ¿Qué le has hecho? ¿Viejo? Lo has matado. Javier, con una calma absoluta, sacó su móvil. No lo ha matado, señora. Se ha desmayado. Es solo el shock. Voy a llamar a una ambulancia. Marcó el 112, tranquilo, y empezó a dar la dirección. Y yo me quedé allí, de pie, mirando a mi hijo. Mi único hijo, tirado en el suelo de mi casa. El hombre que había querido robarme la dignidad, ahora no tenía ni la conciencia. Y, Dios me perdone, no sentí victoria, no sentí alegría, sentí una lástima profunda, una tristeza infinita. ¡Qué desperdicio! ¡Qué vida desperdiciada por la codicia! ¡Qué manera de tirar por la borda el amor de un padre! Me di la vuelta. Mientras Sonia gritaba al teléfono y Javier hablaba con los servicios de emergencia, yo fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. La moraleja de mi historia la aprendí esa mañana. La herencia no es un derecho, es un regalo. Y si no cuidas el regalo, si lo desprecias, lo pierdes. El respeto se gana cada día. Se gana con acciones, no con palabras bonitas, y se pierde en un segundo. Destruyeron 40 años de amor, de sacrificios, por la codicia de unos meses, por unas deudas estúpidas. Esa mañana, aprendí que la sangre no te da derecho a la lealtad. La lealtad se demuestra. Y ellos me habían demostrado la suya. Miré por la ventana de la cocina, hacia mi taller. El sol de la mañana entraba, iluminando el polvo de serrín que flotaba en el aire. Mi verdadera familia, pensé, no está tirada en esa alfombra. Mi verdadera familia son ahora esos jóvenes carpinteros que aprenderán un oficio en la casa de Elena. Ellos sí respetarán la madera. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar la historia de este viejo carpintero. No ha sido fácil contarla, créanme. Es desnudar el alma. Y a veces el alma tiene cicatrices feas. Pero sentía que debía hacerlo. Mi nombre es Arturo Vidal. Y sigo viviendo en mi casa. La ambulancia vino, sí. Se llevaron a Mateo. Javier se quedó conmigo hasta que se fueron. Sonia gritaba que yo era un asesino, un ladrón. Pero sus gritos sonaban a derrota. Mateo se recuperó de su desmayo, tal y como dijo Javier. Solo fue el shock, la impresión pura de ver que la mina de oro, como él la llamaba, se había esfumado, que sus deudas no iban a ser pagadas con mi sudor. Por lo que sé, él y Sonia están, bueno, exactamente como estaban, ahogados en deudas. Parece ser que la amenaza de la semana que viene era porque un pago final vencía, y contaban con el dinero de la venta de mi casa para salvarse. Han perdido su piso, no me han vuelto a hablar. Ni una llamada, ni un mensaje. Al principio, ese silencio dolía. Era la confirmación final. Pero ahora, respiro, y creo que es mejor así. A veces, perder a un hijo que ya habías perdido hace tiempo es solo confirmar una realidad. Es aceptar el final de algo que ya estaba muerto. Duele, como cuando te arrancas una astilla infectada, pero te libera y te permite sanar. Si mi historia, la historia de este carpintero de pueblo, te tocó el corazón de alguna manera, o si alguna vez te has sentido subestimado, si han pensado que por ser mayor ya no cuentas, déjame un corazón azul, como dicen ahora, ponlo en los comentarios. Me gustaría leerlos, y me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. ¿Desde qué ciudad
o país. ¿Me escuchan aquí cerca? ¿En España? ¿Quizás en México? ¿En Argentina? ¿En Colombia? ¿O al otro lado del océano? ¿En Estados Unidos? Cuéntamelo abajo. Me hará sentir menos solo saber que mi historia ha viajado tan lejos desde este pequeño rincón de Asturias. ¿Y si tú? Si tú has vivido algo similar, si has sentido esa traición de aquellos en quienes más deberías poder confiar, si has sentido que te ven como un estorbo, comparte tu experiencia. Cuéntalo. Aquí no juzgamos. Como has visto, yo también cometí errores. Aquí nos apoyamos. A veces, soltar el dolor escribiéndolo es el primer paso. Por eso te pido una última cosa. Si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte este video. Compártelo con cualquiera que necesite recordar su propio valor, especialmente si es alguien mayor. Un padre, una madre, un abuelo, alguien a quien quizás estén haciendo sentir pequeño o inútil. Puede que necesiten oír esta historia para recordar que su voz importa. Créeme, créeme, importa más que nunca. La experiencia, las cicatrices, eso nos da una fuerza que la gente con prisa no puede entender. Les mando un abrazo fuerte. Un abrazo de carpintero, de manos ásperas pero honesto. Un abrazo fuerte. Desde aquí, desde mi casa, desde Asturias. Cuídate mucho. Y recuerda siempre lo que yo aprendí tan tarde. Tu dignidad no tiene precio. No es negociable. Los hemos am. K. K. A. K. 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 Co. Y nunca, nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te diga cuánto mereces. Hasta pronto.